estamos viendo en estos momentos el Señor Yeshua como un ejemplo de, del sacerdote, del hogar, del hombre, del esposo y como lo que él debe hacer en su hogar. Estábamos hablando la semana pasada que muchas de las mujeres que están aquí en el grupo son ellas las que conocen y sus esposos no conocen. Entonces, en ese caso, ¿quién es el sacerdote cuando el esposo no conoce? Pues son las mujeres, porque son las que están conociendo. Cuando su esposo llegue al Señor, pues entonces hay que ayudarle para que tome ese lugar. Pero mientras tanto, somos nosotras, las mujeres, las que tienen este espacio allí para ejercer ese ministerio. Entonces, el Señor nos va a hablar tanto a hombres como a mujeres. Escriba ahí que ya... No, ya, conéctese otra vez. Escriba usted. Y me cerró el... Bueno, ¿me escucha? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ok, aquí mi sacerdote Manitas Calientes me sacó de la llamada. Es que estaba tratando de cerrar. Ok, entonces continuemos. ¿Hasta dónde me escucharon? Que nosotras que conocemos somos las sacerdotes del hogar mientras el esposito llega. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de los 3 ministerios del Señor. La vez pasada hablamos de cómo Yeshua ora por sus discípulos y hace esta oración como diciendo, esto fue lo que hice y te los entrego. Y nos dio como la pauta de cómo debemos ser nosotros como padres, como sacerdotes de nuestro hogar. Entonces, hoy vamos a ver el primer ministerio de Yeshua, que es el sacerdocio. Vamos a verlo y vamos a entender cómo nosotros ejercemos ese sacerdocio en nuestro hogar. Hoy vamos a tener muchos versículos bíblicos, así que yo les pido el favor que de pronto me apoyen ayudándome a leer los versículos. Así que yo les voy a ir diciendo, ustedes me dicen el nombre para yo saber. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Hebreos 5, del 1 al 10. Pero no importa, tengo una nueva traducción viviente. Sí, claro, está bien. Listo, perfecto. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte.
Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí en los primeros versículos nos dice que el sacerdote representa. Lo que necesitamos mirar es que el hombre o el esposo, o en este caso la mamá o la que está al frente en estos momentos delante de Dios, se encarga de presentar a Dios su familia. Se encarga de estar delante de Dios diciéndole: hey, Señor, te presento a mi familia, esto está pasando, qué debo hacer, cómo debo enseñarles. Y es el que es el mediador, es el que está como en la mitad, ¿no? Diciendo: aquí estoy yo, Señor, yo me pongo delante de mi familia y me pongo delante de ti para que seas tú guiando a mi familia. Y por eso dice también que por eso debe ofrecer sacrificios y debe estarse limpiando constantemente. Y esto es muy importante porque el sacerdote es el primero que tiene que estarse revisando y es el primero que tiene que estarse limpiando. Porque ¿cómo va a presentarse delante de Dios estando sucio o estando impuro? Ya sabemos lo que pasa cuando los sacerdotes entraban en el lugar santo sin haberse purificado, ¿no? Había muerte. Entonces el sacerdote es el primero que tiene que purificarse, es el primero que tiene que limpiarse. Un aporte muy importante, tanto para los varones, nosotros los varones, como para los que en este momentico les corresponda tomar ese lugar. Y quiero hacer énfasis en el versículo 2, dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y ese es uno de los puntos que hemos cometido muchos errores, sobre todo en este caminar de conocer los mandamientos, de obedecer las fiestas, de obedecer las leyes dietéticas, que en muchas ocasiones se quiere imponer. Se quiere imponer a la familia. Por ejemplo, en el caso personal, como cabeza del hogar, como esposo de Adri, la mayoría de las veces cuando es el varón el que recibe el llamado, trata de imponer a los hijos, trata de imponer a la esposa, trata de obligarlos a que tienen que guardar los mandamientos, cuando las escrituras nos dice otra cosa. O sea, nos dice que debemos de ser pacientes, que debemos de tratar con paciencia, con amor, y no imponer. Asimismo, cuando es la esposa que el Señor llama primero, no imponer, no coaccionar, que no sea como por obligación. Necesitamos entender que no somos nosotros los que convencemos de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice que es el Espíritu de Santidad el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la labor de nosotros? Lo que dice aquí: estar prestos para responder cualquier duda, dar testimonio, dar ejemplo. Yo pongo el caso personal. Cuando recibimos esta enseñanza, yo ya estaba casado con Adri, y yo tomé la determinación yo personal de guardar las leyes dietéticas, es decir, no comer cerdo, ¿no? Y yo tomé yo personalmente esa determinación, pero yo no le impuse a Adri. Yo le dije: amor, yo voy a guardar esto, lo que dice las escrituras, yo lo voy a guardar. Ya usted tome su propia decisión. Si usted quiere seguir consumiendo cerdo, pues ya es determinación suya. Pero sepa que mientras estemos juntos, pues yo no voy a comer cerdo, no voy a comprar cerdo. Ya usted tome su decisión.
Entonces ahí ella me dijo, no, es que yo también quiero obedecer al Señor en esa área. Entonces es eso, es recalco para que de pronto si estamos cometiendo ese error, suspendamos ese error y reflexionemos. Y es el amor del Señor el que debe de formar en nuestros corazones el deseo de obedecer. Todo es por amor a Él. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las funciones del sacerdote. Lo primero, mediar ante Dios por el pueblo. Segundo, ser juez. Conocer los designios de Dios. La enseñanza también. Velar por la santidad. Bendecir al pueblo y la custodia del santuario. Entonces vamos a ir mirando paso a paso cada una de estas funciones sacerdotales. Bien, mediar ante el pueblo, ante Dios por el pueblo. Alguien que me ayude a leer, por favor, número 16 del 43. ¿Qué? Es que del 43 al 40. ¿Me ayudas a buscar? Diego me ayuda a buscarlo entonces porque ahí me equivoqué. Y alguien que me ayude a buscar Hebreos 9 del 6 al 11. ¿Quién me quiere ayudar a leer Hebreos 9 del 6 al 11? Es del 43 al qué? ¿Quién dijo que da lectura a Hebreos 9? Yo, Adriana. Bueno. Luzdina. Bueno, vamos, le paso a Luzdina. Entonces voy a leer primero yo números y luego Luzdina lee Hebreos. ¿Vale? Entonces es números 16 desde el 43. Dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Yahweh habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Bien, esto es una porción que es bien importante lo que hace Aarón en ese momento, porque vemos lo que realmente es ser el sacerdote. Ser el sacerdote no es alzar las manos, es estar diciendo aleluya todo el tiempo, no son cosas externas, es darse por el otro, es darse por la familia, es estar delante del Señor y decir, aquí estoy yo. Lo primero que hizo Aarón fue pararse delante del Señor. Él sabía que él podía morir allí. Él sabía que el momento que estuviera delante del Señor, si él no estuviera santificado, él moría inmediatamente. Pero miremos las cosas importantes aquí, y es que Aarón va con el incensario, ¿sí? Y obviamente le agrega incienso. El incienso, que son las oraciones, ¿cierto? Fuera de todo, lleva el fuego del altar, el fuego que nunca debía de apagarse, el fuego que era del sacrificio, ¿cierto? Y aquí lo importante del sacerdote es que el sacerdote necesita conocer los pactos, necesita conocer las promesas, necesita conocer el carácter del Señor, cómo actúa el Señor, para poder presentarse delante de Él y decir, Señor, yo me aferro a esta promesa, o yo te pido por esta promesa, yo te pido conforme a esta palabra, porque el sacerdote no puede llegar a decirle al Señor, no, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo vine a pedirte porque yo creo que tiene que ser así, sino que el sacerdote debe hablar conforme a la palabra
delante del Señor. Bien. ¿Qué dice Hebreo? Bueno, y esto, entonces, cuando Aarón se presenta y coloca el incienso y está encendido con el fuego del Señor, ahí donde para la mortandad. Cuando él se pone allí delante y dice, yo me hago cargo. Yo me pongo enfrente por ellos. Bien. Es de entender de que cuando Aarón se pone delante, la mortandad venía hacia Aarón, o sea, venía la mortandad asesinando, matando a todos los pobladores del campamento. Y Aarón se pone entre, dice las escrituras, entre los muertos y los vivos. Entonces es arriesgado, en cierto sentido, de que Aarón había podido morir en ese momento porque venía la plaga. Eso es lo que hace el sacerdote. O sea, eso es lo que es la función que debemos de cumplir. No es solamente ordenar, no es solamente dirigir, sino ponernos para que los demás no mueran. Uh-huh. Ponernos para que mi familia no muera. Ponernos para que mi esposo, mi esposa no muera. En el sentido espiritual, emocional, en el cualquier sentido que sea. Ellos habían pecado, o sea, el pueblo había pecado, había hecho lo malo y por eso vino el juicio. Pero nuestra función es esa, es que el Señor tenga misericordia, clamar por la misericordia e interceder por el pueblo. Muy bien. Hebreos 9, del 6 al 11, mi hermana Luzdina. Amén. La palabra dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la que practica ese culto. Amén. Nosotros ya no tenemos que presentar este tipo de sacrificios de estar degollando el animal, de derramar la sangre, porque ya Yeshua entró y fue el sacrificio y que es el sumo sacerdote de nosotros. Se rasgó el velo y ya podemos nosotros estar en el lugar santísimo, pero ya también nosotros somos ese templo, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio delante del Señor. Nosotros necesitamos estar revisándonos constantemente, humillándonos delante del Señor para estar limpios y para estar santos, para poder presentar esos ruegos y esas peticiones delante del Señor por nuestra familia. Bien, la segunda función del sacerdote es ser juez, es mediar, es revisar, es dar una evaluación, es mediar entre el pueblo también, es juzgar entre lo bueno y lo malo. Entonces vamos a ver, me van diciendo yo, fulanita de tal, o yo, peranito de tal. ¿Quién me puede ayudar a leer Levítico 10 del 8 al 11? ¿Alguien más que me lea Isaías 11 del 3 al 5? Yo, Isaías 11, 3 al 5. Listo. Yo, Ezequiel. Adriana. Ajá, Adriana, Isaías. Diego lee Ezequiel 44, 24. ¿Y quién quiere leer entonces Levítico 10 del 8 al 11? Margarita Agudelo dice. Listo, Margarita lee Levítico. Bueno, entonces, por favor, Margarita lee Levítico, entonces que comenzamos con Levítico. Perdón, ¿es Levítico 8, 11? Levítico capítulo 10, del 8 al 11. Ok.
Dice así. Y ya habló Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Muy bien. El sacerdote tiene esta función de estar analizando, por ejemplo, cuando llevaban los sacrificios, ellos tenían que revisar si lo que les estaban entregando era algo puro o algo profano. Ajá. Ya sabemos que lo profano es aquello que había sido puro y que apto y que por alguna cosa, porque tiene algún defecto o algo, se profanó, dejó de ser puro. Entonces, para poner un ejemplo, una oveja es un animal que es apto para el sacrificio, pero si la oveja tenía una pata quebrada o le sobraba algo o era verrugosa, entonces ya no era apta, era profana. Y entonces es la diferencia entre lo apto y lo profano. Ok, entonces, ¿qué le está diciendo a Aarón y a sus hijos? Le está diciendo, ustedes tienen que estar sobrios, conscientes y atentos, ¿vale? La orden de no tomar vino es porque, bueno, el vino hace que la persona quede un poquito atontada y entonces le importe muy poco algunas cosas o de pronto no pueda haber otras. Haya ligereza. Pero entonces eso pasa con el sacerdote, tiene que estar consciente, concentrado en su labor para poder discernir cuando pasen las cosas en la casa, en el hogar, y decir, esto que está pasando delante de Dios es agradable o no es agradable, ¿sí? Hasta dónde permito o hasta dónde yo ya pongo mi raya y digo, esto no se puede hacer. Por eso hay que estar pendientes de qué es lo puro y qué es lo impuro o lo profano. Bien, Isaías 11 del 3 al 5. Yo. Se deleitará en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es hermoso porque está hablando aquí Isaías proféticamente de Yeshua. Pero aquí nos habla es de la importancia de que el sacerdote conozca la palabra. Porque ¿cómo va a juzgar si no conoce la palabra? ¿Cómo va a decir, hasta aquí puedo hacer, hasta aquí no puedo hacer, mis hijos les permito hacer esto, no les permito hacer esto, si no conocen la palabra? Y dice, no juzgará de acuerdo a sus pensamientos. Y nosotros muchas veces humanamente decimos, no, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, pero lo que nosotros tenemos que ceñirnos es conforme a la palabra. Por mucho que nos moleste, que nos incomoda, que no queremos, tenemos que ceñirnos conforme a la palabra para poder dar juicios justos referente a nuestra familia. Muchas veces nosotros hacemos daño tanto a el compañero, o sea, esposo o esposa, o a nuestros hijos, porque no somos justos y porque no actuamos conforme a la palabra, sino que actuamos conforme a lo que pensamos. Entonces, hacemos juicios desde un corazón dañado, desde una identidad equivocada y no desde la palabra. Un aspecto ahí muy importante es que cuando habla de la justicia está hablando desde la palabra de Dios. La palabra de Dios es justa.
la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es pura. Entonces, en muchas ocasiones se toman determinaciones y se toman, hablando de juicios, es también no solamente la sentencia, sino todo el proceso. Y eso lo necesitamos cuando hablamos de los justos juicios de Dios. No es solamente que Dios, por ejemplo, lo declaró a muerte, no, es que hay todo un proceso anterior a esa sentencia. Entonces, cuando hablamos de juicio, estamos hablando de todo el proceso que se llevó a cabo para esa disciplina o para darle el premio. Entonces, en este orden de ideas, cuando estamos hablando de la justicia, es que debe de hacerse el procedimiento conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a lo que yo siento, como dice Adri, ni conforme a lo que yo veo, sino conforme al proceso del Señor, a los procesos del Señor. Entonces vamos a leer Ezequiel 44:24, que dice: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Entonces aquí enfatizo nuevamente que dice: conforme a mis juicios juzgarán, conforme a los procesos. Mis hermanos, todas las circunstancias de la vida nuestra tienen un proceso en el Señor, tienen un proceso en las Escrituras de cómo se deben de resolver las circunstancias. Y ese es nuestro trabajo, de estudiarlas, de identificarlas y de ponerlas por obra cuando llegue el momento. Muy bien. Ok, aquí el siguiente oficio o labor función del sacerdote es conocer los designios de Dios. Y resulta que los sacerdotes en su pectoral llevaban unas piedras que eran llamadas el Urín y el Tumín. Y vamos a hablar un poquitico de qué representa eso. Entonces, ¿alguien que me lea Levítico 8:8? Yo leo número 27-21. Ok. Yo leo Levítico. Bien. ¿Alguien que lea Éxodo 28:30? Alguien que lo tenga ahí separadito. Elías nos lee Éxodo 28. Y bueno, Luzvina la dejo para la próxima cita. Y Diego lee entonces números 27-21. ¿Qué dice Levítico 8:8? Levítico 8:8 dice: le puso encima el pectoral, y en el pectoral colocó el Urín y el Tumín. Muy bien. Aquí está el pectoral. Y dentro de este pectoral venían las piedritas que se llamaban Urín y Tumín. El pectoral tenía como una telita por detrás. Por delante tenía las piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Y por detrás tenía como una tela, y en el medio, entre el pectoral y esa telita, arriba tenía como el bolsillito, era como un bolsillo, y estaban guardadas estas dos piedras. Ok, ¿qué dice Éxodo 28:30? Ven para mi hermano Elías. Shabbat shalom, amados hermanos con todos. Dice la palabra del Señor: y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Amén. Aarón tenía esta responsabilidad de preguntarle al Señor para hacer juicio, o sea, eso está bien, esto está mal, se puede hallar puro esta persona o se ha profanado. Tenía esa responsabilidad, y es a mi parecer, ¿no? Es una responsabilidad tan grande decir al Señor: Señor, háblame y muéstrame qué hacer, qué decisión se toma, eres tú el que habla. Pero para eso yo tengo que estar en una comunión con el Señor, en una relación con el Señor, para saber qué es la voz de Él y no mis propios juicios y no mi propia voz. ¿Bien?
Números 27-21. Dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, porque por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. A lo que acaba de decir Ari, yo quiero añadir algo. Hay cosas que nosotros por las escrituras ya sabemos cómo se legislan, cómo proceder. Por ejemplo, en el caso del cerdo, nosotros sabemos que bíblicamente el cerdo no es alimento, que no lo podemos consumir. Eso no está como para preguntarle al Señor, ¿como cerdo o no comemos cerdo? Porque a veces pensamos que de pronto puede ser eso, ¿no? Pues consultemos al Señor si esto es, o por ejemplo la fornicación. Entonces, ¿será que puedo fornicar, Señor? ¿Con esta persona sí puedo fornicar o no puedo fornicar? No, eso no está en discusión, eso ya está legislado, ya está sentenciado, ya sabemos qué es la voluntad del Señor. Es en el caso de que no tengamos claro qué es lo que el Señor desea para nuestras vidas. Por ejemplo, en el empleo, un empleo donde me permite guardar Shabbat, donde todas las cosas puedo cumplir un horario, donde no interrumpe guardar el mandamiento. Pero Señor, este empleo es voluntad tuya, este empleo es lo que tú tienes para mí. Entonces, en ese tipo de casos es donde se consulta al Señor. Por ejemplo, aquí es muy preciso que dice para salir a la guerra o para no salir, ¿sí? Entonces no es para preguntar sobre cosas que ya están legisladas, no es para preguntar cosas que ya el Señor ha dicho cómo se deben de manejar, sino para mirar qué se debe hacer. Y no es solamente salir a la guerra, es entender, le consultarán por el juicio del Urim delante de Yahweh, o sea, por cómo tiene que proceder la guerra, cómo voy a ir, cuándo voy a ir, cómo debo proceder con estas personas. Hay muchos ejemplos donde en las escrituras donde, por ejemplo, el Señor dice, contra ellos no vaya. Cuando llegan a la tierra prometida y salen los de Esaú, los hijos de Esaú, son familia. Y el Señor le dice a Josué, vamos a la guerra contra ellos. Y el Señor le dice, no porque son parientes, rodea el terreno. Entonces, ese tipo de cosas allí es donde se le consulta al Señor. Sí, pero ya lo que ya está legislado, ya es nosotros acatar lo que se ha legislado. Solamente es claridad. Okay. La palabra Urim significa luces. Aquí hay que entender que de pronto no es que una piedrita llamara Urim y otra Tumín, sino que en general se llamaban las piedras Urim y Tumín. Entonces, lo que nos dice aquí es que las piedras nos dan luz, nos dan dirección, nos muestran, iluminan el camino. El camino. Uh-huh. Y Tumín, aquí hago un paréntesis para las juiciosas y juiciosos del hebreo que me expliquen por qué Tumín tiene doble M. Lección anterior de hebreo. A ver. Nuestra Magdalena hoy con nosotros. Y Luzdina está en la clase. Dagesh. Sí, porque este puntico de aquí, póngalo. Ese puntico allí que están en medio de la letra es un dagesh fuerte, y cuando ese dagesh fuerte está, entonces la consonante que está afectando, en ese caso es la M, se duplica. Entonces por eso aparece Tumín. Doble M. Ok, entonces, la definición de Tumín tiene que ver con perfecciones. O sea, como hallar perfecto. Entonces, las piedritas le ayudaban, el Urim y el Tumín, le ayudaba al sacerdote, le daban luces para hallar perfecta una decisión, tomar una dirección. Bien,
Otra de las funciones del sacerdote es la enseñanza. Miren que aquí hay algo que es muy importante y es que hemos visto desde que vimos lo de la oración de Yeshua, la importancia de la palabra. Hemos visto que el sacerdote necesita conocer la palabra y es importante que el sacerdote del hogar conozca, vuelve y juega la palabra. No tiene que ser la cosa más profunda, no tiene que ser el doctor en teología, pero sí debe conocerla, debe amarla, porque necesita ser justo y para ser justo necesita conocerla. Para edificar la familia necesita conocer la palabra. Por ejemplo, a mí Diego no puede venirme a decir, bueno, no puede, pues puede venir, ¿cierto? Pero a decirme, por ejemplo, yo no quiero que haga eso porque a mí me parece que usted no va a hacer eso. Entonces, a mí eso, ¿qué va a causar eso en mí? De pronto, resentimiento, enojo, rebeldía. Pero si él me dice, mira, Adriana, la palabra de Dios dice esto. Si usted hace lo contrario, pues hay unas consecuencias. Las consecuencias las dice la palabra. Entonces usted toma la decisión. A mi parecer, usted no debe hacer eso. Uno que dice frente a cuando le enseñan la palabra, uno dice, no, pues con el Señor yo no me meto. Con el hombre de pronto yo le alego, me quejo, le pataleo, ¿sí? Pero ante la palabra yo no tengo forma de quejarme. Bien, entonces por ahí teníamos pendiente a Luzdina, entonces Luzdina me puede ayudar a leer Nehemías del 6. Ay, este teclado. Nehemías 6:8. Sí, es el 6:8. Nehemías 6. No, mi amor, más bien ayúdeme usted a buscar Nehemías 6 para corroborar. Eso. Y entonces más bien Luzdina me ayuda con Juan 17:8. Alguien que me ayude con Oseas 4, del 1 al 6. Alguien más, Margarita, entonces con Oseas, vale. Y Ezequiel 44:23. ¿Quién quiere leer? 6:8. Nehemías, cuando estaban leyendo la Torá, cuando estaba enseñando Esdras la leía al pueblo. Entonces 8:6. Bueno, mientras que buscamos esta, sí. Ya, sí, 8, ¿Listo? 6. Bueno, entonces por favor, Diego, léame usted. 8 del Nehemías 8. 8 del 6 al 8. Uh-huh. Dice, bendijo entonces Esdras a Yahweh, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Versículo 7. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces estamos viendo aquí que Esdras leía y estaban los demás sacerdotes ayudándole a entender a las personas lo que se estaba leyendo aquí. Esa es una de las funciones del sacerdote. Juan 17:8, ¿qué dice? ¿Quién tiene Juan 17:8? Luzdina tenía Juan 17:8. ¿Cuál fue la sí. cita? La cita de Nehemías es Nehemías 8 del 6 al 8. No es 6:8. No, es Nehemías, sino que ahí me tragué el 8. Es Nehemías 8 del 6 al 8. Ya. 17:8. Juan 17:8. Uh-huh. La palabra dice, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bien, el Señor les dejó la palabra, les enseñó. Bien, nos van quedando 15 minutos. Les enseñó la palabra, esa fue como su función, enseñarles a ellos. Oseas 4, del 1 al 6. Sí, del 1 al 6, ¿no? Ajá. Bueno, dice así: oí palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien. Este es uno de los pasajes que nosotros hemos repetido mucho, el de mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero si usted ahí coloca de pronto mi familia pereció por falta de conocimiento. ¿Qué tan importante es para el sacerdote enseñar a sus hijos para que su familia no perezca? Y mire todo lo que habla la palabra y todo lo que le sucedió al pueblo, todo lo que empezaron a ir decayendo, porque hubo falta de conocimiento, porque hubo falta de intimidad con el Señor. Y la intimidad viene cuando yo conozco su palabra, cuando yo la estudio, la amo, la hago parte de mi vida. Entonces, si el sacerdote no ejerce esta labor de enseñar a su familia va a perecer, su familia va a decaer y van a pasar muchas cosas. Ezequiel 44:23. Uno de los aspectos que quiero ahí resaltar en cuanto al conocimiento es que no es un conocimiento intelectual. Yo sé que muchas personas conocen los 10 mandamientos y se los pueden saber de memoria, pero no los practican. Cuando el Señor habla de conocer, es conocer por la práctica, es conocer por el ejercicio de ese mandamiento. Muy diferente al conocer en el concepto, digámoslo así, griego, que es un asentamiento intelectual, sino que en el concepto hebreo o bíblico es el que conoce por el ejercicio de haberlo realizado. Entonces Ezequiel 44:23 dice: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así es. Nuestros hijos, por la enseñanza, ellos necesitan llegar al momento en que se les presentan las situaciones y ellos deben decir: no, esto no es puro, no es limpio, esto es limpio, tomo la decisión correcta. Ellos necesitan saber tomar sus decisiones, pero porque hay un sacerdote que les enseñó lo que debían hacer. Y aquí hago como un paréntesis para contarles hay una tradición judía, esto hago la claridad, que es judío netamente, no está en la Biblia, pero son de esas tradiciones y de esa cultura que es muy bonita, que se puede tener en cuenta. Y el bar mitzvah o bat mitzvah es una ceremonia que hacen para los niños. En el caso de las niñas cuando cumple 12 años, en el caso de los niños cuando cumple los 13 años. Y es una ceremonia súper importante para ellos. Vendría siendo como el símil
de la primera comunión en el catolicismo. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? El sacerdote de la casa, el esposo, se encarga de enseñar a sus hijos la palabra durante toda su infancia. Nosotros en este contexto occidental y latino estamos acostumbrados a que la mamá es la que se encarga de llevar a los niños a la iglesia, la que le enseña, que la mamá es la que tiene que estar pendiente de todo y los hombres de pronto jugar un poquito y todo, pero resulta que el sacerdote, el hombre, es el que se encarga de enseñarle la Torá, de enseñarle la palabra de Dios. Cuando ellos cumplen esos 13 años o esos 12 años en el caso de la mujer, hacen una ceremonia que es como una especie como de matrimonio, en el que ellos dicen, bueno, Señor, yo ya le enseñé a mi hijo, ya lo eduqué, estuve presente durante este tiempo, ahora yo lo presento delante de ti porque él ya tiene la capacidad de tomar sus decisiones. Ahora, no es que lo suelte del todo, sino que le está diciendo al Señor, ya él puede servirte, ya él puede empezar a presentar algunas funciones dentro de la congregación, pero también empieza a ser responsable de sus decisiones porque ya conoce lo bueno y lo malo, ya conoce los juicios de Dios, ya puede empezar a tomar ciertas decisiones. Entonces, es una labor muy bonita porque es que el hombre es consciente de que tiene que preparar sus hijos para este tiempo. Así que, pues, aunque no sea algo que tengamos que implantar, pero sí tener en cuenta esta costumbre que es muy bonita, que es la de educar a los hijos como debe ser. Muy bien. El otro, velar por la santidad. Miremos Primera de Pedro 1, del 15 al 16. ¿Me pueden ir diciendo yo? Yo Éxodo 28. Bueno. Margarita. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sí. Voy a decir las otras. Levítico 11, del 44 al 45. ¿Quién lo quiere leer? Recuerda que no tenemos mucho tiempo. Yo. Bueno, listo. Bueno, dale. Entonces vamos con Primera de Pedro. Amén. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Está Pedro diciendo, hablando de Yeshua, que Yeshua dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Y qué bueno que yo, como sacerdote de mi casa, yo le pueda decir a mis hijos, sean ustedes santos porque yo soy santo. Que mis hijos no tengan la oportunidad de señalar y decir, pero espere un momentico, ¿usted qué me va a decir a mí? ¿Cómo me va a enseñar? ¿Cómo me va a juzgar? ¿Cómo me va a decir que no haga si usted no es santo? Si usted no se santifica. Ahora, Levítico 11 del 44 al 45. La palabra dice: porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Muy bien. Yahweh lo dice, Yeshua lo dice, y nosotros como sacerdotes lo debemos decir. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh. Parte del vestuario del sacerdote era esta diadema, tiara o diadema, que estaba grabada y decía santidad a Yahweh. Eso es algo que se debe notar, no es algo que nosotros tengamos que decir, ¿cierto? Es algo que
debe precedirnos a nosotros, que cuando la gente nos vea, que cuando nuestros hijos nos vean, nuestro esposo o nuestra esposa nos vean que nuestro rostro dice santidad a Yahweh, santidad al Señor. Bien, pero ¿qué es santo? ¿Qué es santo? Y digamos que estábamos muy acostumbrados en el catolicismo a decir, no, pero es que eso es un santo. Esta persona es como aureola, hace milagros, no, mejor dicho. Y resulta que no. Entonces la gente pensaba que ser santo era como algo tan imposible, que era como muy elevado, muy alejado. Pero resulta que todos estamos llamados a ser santos. Y la palabra santo es kadosh, que quiere decir apartado, ¿sí? Consagrado, separado para el Señor. Y vamos a hacer el paréntesis ahí porque ya nos está timbrando aquí. Quedan 5 minuticos. Pero yo miro a ver. No, es que todavía nos faltan. Sí, faltan todavía como 3 diapositivas. Entonces ya voy a poner el enlace para que nos volvamos a conectar. Vamos a cerrar la llamada y ya les volvemos a mandar el enlace para que vuelvan a entrar y podamos hablar más tranquilamente. ¿Listo? Nos vemos en un ratico. Listo. Ok. ¿Diego puede estar aceptando? No lo dejo libre. No, porque como usted fue el que hizo el enlace. Ah. Bueno. Vamos a dar un momentico más para que se terminen de conectar todos para iniciar. Ponga acá en pantalla. Bien, mientras tanto voy compartiendo. ¿Sí me están escuchando? Sí. Perfecto. Ok, yo creo que ya podemos iniciar. Hay 9. Que eran los mismos que estábamos ahorita, ¿cierto? Sí. Ok. Voy a poner aquí ya está grabando. Listo, entonces continuamos. Estamos hablando que santo es la palabra kadosh, que significa apartarse. Recordemos que por ejemplo, cuando se presentaban los sacrificios, se empezaban a apartar los animales que eran para el sacrificio, los que eran apropiados, adecuados, los que eran limpios, aptos. Entonces, eso significa, apartarme es, yo me aparto para el Señor, para obedecerle a Él, para creer en Él, y soy diferente a lo que me rodea. ¿Sí? Los demás se contaminan, los demás hacen las cosas que le desagradan al Señor, pero yo ando en mi caminar siendo apto para el Señor, apartada. Allí en lo de la diferencia, no es tanto que yo sea diferente por mí mismo, sino que al obedecer al Señor, Él me hace diferente en el sentido de que, por ejemplo, al guardar Shabbat, al menos aquí en Colombia, todas las demás personas tienen el día de descanso el domingo. Cuando yo guardo Shabbat, o yo tomo la decisión de guardar Shabbat y descansar el sábado, eso ya me hace diferente.
Cuando yo tomo la determinación de obedecer al Señor en no comer cerdo, en no comer mariscos, en no comer peces que carezcan de aletas o que carezcan de escamas, eso me hace diferente. No es que yo soy apartado y no, sencillamente cuando yo obedezco al Señor en amor, siempre, hermanos, siempre la premisa es el amor. No es menospreciando a los demás, no es juzgando a los demás, no es criticando a los demás, es siempre en amor. Pero en ese amor obedezco al Eterno. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Si a mí me invita un amigo, un familiar, y me dice, no, mira que es que preparé este cerdo asado y quiero compartirlo contigo, pues en el amor con el Señor le decimos, pues muy rico y todo, y de pronto a mí hasta me puede gustar el cerdo, pero no puedo comer cerdo. Si me puedes preparar un huevito frito, si me puedes preparar otra cosa, o si puedes hacer algo, o así sea el arroz solito, pero yo quiero compartir contigo, aunque no puedo comer, consumir el cerdo. ¿Sí? Es más, eso brinda la oportunidad de compartir. Entonces, ¿por qué no comer cerdo? Porque es perjudicial para la salud, por esto, por aquello, por aquí, por acá, y porque el Señor en su palabra dice que no es alimento apto para el consumo humano. Y se puede incluso hasta comenzar a compartir, a darle el mensaje, pero es en el amor. No es que eso es impuro y eso es, no, yo no puedo consumir eso y eso es diabólico y ese animal, no es, ese no es nuestra función, ese no es nuestro deber. Y recalco mucho eso porque he notado en congregaciones que se toma esa postura, de que se toma como ese espíritu de crítica, cuando, como dice el mismo Señor, nosotros como ministros y sacerdotes estamos también sujetos a debilidades, estamos también sujetos a situaciones que de pronto en ese aspecto no cometamos errores, pero en otros sí, y allí es donde nosotros debemos de tener cuidado en el amor, en la paciencia, en la misericordia para con los demás. Bien. Y la otra función es bendecir al pueblo. Y aquí está, vamos a leer Números 6 del 25 al 27, que es un pasaje que conocemos mucho y que de pronto en Raíces Hebreas se hace mucho énfasis. ¿Lo quiere leer, Diego? Sí. Leámoslo desde el 23, desde el 22, dice, ¿ya estamos todos allí? Número 6 del 23 al 27. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muy bien. Ahora imagínese usted como sacerdote dando esta bendición sobre su familia. Aquí vuelvo y hablo un poquitico de las tradiciones judías, que también hay algo que a mí me parece que es hermoso, algo que también uno puede hacer en el hogar, y es que los hermanos de la casa de Judá, los viernes para iniciar Shabbat hacen una cena familiar. En esa cena familiar, el hombre, el sacerdote, bendice a sus hijos, bendice a su esposa, declara bendición y da una bendición especial por cada uno de sus hijos. Eso no es, digamos, un mandamiento que se tenga que cumplir, pero sí son costumbres que son bonitas, que se pueden hacer. Ahora, es muy importante la labor del padre al bendecir a sus hijos, a declarar lo bueno sobre sus hijos, porque hay una autoridad. Y hablamos acerca, en el diagnóstico de Plomada, hablábamos acerca de los falsos profetas, ¿cierto?
de que cuando hay una autoridad y esta autoridad habla sobre otra persona, sea un niño, sea otra persona que esté bajo, eso que esa persona dice afecta la identidad. Entonces, ¿cuántos de nosotros en algún momento de parte de nuestros padres recibimos eres muy torpe, todo lo dañas, usted nunca va a salir adelante porque siempre hace daños, porque tal cosa, y declarando cosas que a la final van afectando la identidad? Hablábamos un poquitico, por ejemplo, o no sé si yo les conté, yo soy artista plástica y yo doy clases de dibujo y yo me encuentro con muchas personas que me dicen, no, es que yo no sirvo para el dibujo, es que no, yo soy malísimo para el dibujo. ¿Qué pasó? Que en algún momento, siendo pequeño, hizo un dibujo, fue donde el papá y le dijo, mira mi dibujo, y el papá, ¿qué le dijo? Ese mamarracho, ese muñeco tan feo. De pronto se burló con los amigos, se burló con la familia, y esa persona quedó ya con un, digámoslo así, trauma de yo no soy bueno para el dibujo. Yo era una que yo decía que yo no servía para cantar. Y porque de pequeña me encantaba cantar y entonces dice el Gallide que ella no es buena para el dibujo. De pequeña me encantaba cantar y me cantaba hasta las propagandas, pero empezó todo el mundo, usted canta muy feo, usted se desentona, usted atora cantando, tan cansona, qué pereza. Entonces yo dije, no, yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé cantar. Cuando yo llego a los pies del Señor y empiezo mi servicio, un día el grupo de alabanza se quedó sin cantantes, no había quien cantar. Entonces a mí me dijeron, venga Adriana, usted se anime. Yo pues, yo en esa época emocionada de servir al Señor, yo me le medía todo. Y resulta que en cuestión de un mes ya estaba saliendo en la alabanza, resulta que sí servía para cantar, resulta que sí servía y el Señor me ayudó a restaurar esa parte en mí. Pero entonces, como sacerdotes tenemos esta responsabilidad de declarar identidad, pero declarar la palabra de Dios para que nuestros hijos y nuestra familia sean bendecidos. Entonces, por esto, el Señor le dice a Aarón, ¿cierto? Vas a declarar bendición sobre la familia, pero no es como que yo declaro lo que a mí se me ocurre, lo que yo creo, sino que yo declaro la palabra de Dios. Yahweh habló a Moisés diciendo, habla Aarón a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces dice, Yahweh te bendiga y te guarde. O sea, Yahweh tenga bendición y tenga seguridad, te proteja, esté contigo en todo el tiempo, te dé sus promesas, te cumpla sus promesas. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, que el Señor esté atento, que el Señor pueda escucharte, que el Señor pueda verte cuando necesites alguna cosa. Alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor dé esa bendición que protege, que rodea, que abarca todo y que trae paz. Eso es lo que nosotros debemos declarar sobre nuestra familia. Que el Señor esté atento a las oraciones de mis hijos, a las peticiones de mis hijos. Que el Señor pueda estar mirándolos, que les traiga bendición, que los proteja y que los guarde. Bien, ahora, ¿quién me quiere leer Mateo 10 del 13 al 16? ¿Quién puede leerlo? Que levante la mano. Amén. Amén. Bueno. Así es la palabra del Señor. Y si la casa fuere digna, Mateo 10 del 13 al 16, ¿correcto? Sí. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bien, ahí creo que metí otra vez el dedo que el teclado me estaba funcionando. Es cuando bendice a los niños. Ahí metí mal el dedo otra vez. La cita es, ya me la va a ayudar a buscar Diego, es cuando el Señor dice de que dejen que los niños vengan a mí. Es Marcos 10, 13 al 22. Ya lo... Al 16. Ajá, 13 al 16. Entonces no fue el teclado, sino que fui yo. Marcos. Marcos. Sí. Amén. Amén. Listo, por favor. Dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Yeshua se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Elohim. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire, para el Señor, Él sabía qué tan importante era bendecir en la infancia. ¿Sí? Qué tan importante era declarar esa bendición sobre la infancia. Porque cuando bendecimos a nuestros niños, estamos declarando identidad y estamos ayudándolos a que crezcan de la forma correcta. Aquí me acuerdo también un poco y vamos a entender un poco también. Cuando Jacob peleaba por la bendición, Jacob por la bendición de su padre Isaac. Exacto. Entonces, Jacob peleaba por esta bendición. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando el papá declaraba bendición sobre un hijo, la declaraba por lo regular sobre el mayor, ¿cierto? Y luego iba dándole la bendición al resto. El mayor tenía la mayor porción de bendición. Entonces, esta bendición no era solamente declarar algo sobre su hijo, sino que esta bendición traía consigo añadido otras cosas. Por ejemplo, autoridad. El hijo que iba a ser bendecido empezaba a tener una autoridad sobre el resto de la familia. Fuera de todo, era el que iba a heredar el 50% de la herencia, y el otro 50% se dividía entre los demás hermanos. Entonces, tenía autoridad, tenía el respaldo y tenía la parte económica. Entonces, Jacob peleaba por esa bendición, pero también era porque quería no solamente la parte económica, sino ser esa persona de identidad. Y lo vemos también a Jacob después con sus 12 hijos, declarando bendición sobre cada uno de ellos, diciéndole, tú eres como esto, tú eres como esto y tú eres como esto, ¿cierto? Diciendo, yo ahorita, porque la bendición se hacía ya casi en el momento de estar muriendo, y les está diciendo a cada uno de los hijos, esto es lo que va a pasar contigo y esto es lo que va a pasar contigo. Pero lo hacía en el espíritu, en la dirección del Espíritu de Santidad, declarando esa bendición sobre los hijos. Entonces, vemos que la bendición del Padre como sacerdote sobre sus hijos es muy, muy importante. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos sobre ellos.
algo que quiero agregar, y es algo que está en las escrituras, pero a veces no lo vemos, y es que cuando leemos Números 6, en donde está la bendición sacerdotal, dice el versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel. Hoy hay mucha controversia en que si nosotros somos de Israel, que nosotros somos gentiles, que esas bendiciones es para los judíos, que eso no es para nosotros, que nosotros somos los del Nuevo Testamento, que nosotros somos la iglesia del Señor, no el pueblo judío. Pero aquí vemos que esta bendición es para los hijos de Israel, dice el Señor. Ahora, nosotros no somos israelíes de nacimiento, israelitas de nacimiento. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? En Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la gracia, por la sangre del Mesías. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo por el Mesías nosotros hemos sido injertados en medio de su pueblo, somos su pueblo por el Mesías y por consiguiente participamos de esa bendición. Una persona que dice, no, es que yo no soy del pueblo de Dios, yo no soy judío, yo no soy del pueblo de Israel, pues desafortunadamente, según ese texto bíblico, pues no participa de esa bendición. Entonces, no es, como dice el mismo apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, no es judío el que lo es de sangre, sino el que lo es en su interior y en su proceder. Es aquel que obedece a sus mandamientos. Entonces quiero traer claridad en eso. Estamos declarando que son, cuando bendecimos a nuestros hijos de esta manera, estamos declarando que son pueblo del Señor. Amén. Bien. La otra función es custodiar el santuario. Miremos Mateo 11 del 15 al 17. ¿Quién quiere leerlo? Y primer libro de Crónicas de... ¿Quién dijo yo? Olga. Listo, Olga lee entonces Mateo 11. ¿Y quién quiere leer primer libro de Crónicas 9 del 26 al 27? Luzdina. Muy bien. Va, bien pueda, Olguita. La palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Perdón, que también entonces metí mal el Mateo 11 del 15 al 17. Ahí es cuando el Señor purifica el templo, la purificación del templo. Pero pido disculpas por las citas que ya miramos a ver. Mateo Sí, Juan, ¿cómo dice? Juan ve la purificación cuando él saca a toda la gente. Pues aquí están, pero está en Juan. Pues sí, miremos entonces el de Juan. ¿Ese es Juan qué? No, Juan capítulo 2, versículo 13. Bueno, entonces si nos puedes ayudar es con Juan 2 del 13 al 21. Por favor. ¿Sí es Juan 2? Sí. Juan 2. 13 al 21. Sí. Está en Lucas. Sí, Jesús purifica el templo. Ok. Ajá. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Miren lo importante de tener claro lo que se debe hacer. ¿Qué estaba pasando? Lo que habían hecho era que todo el sistema de sacrificios lo habían convertido en un negocio. Entonces ya la gente no preparaba desde su casa, no apartaba el cordero, no lo revisaba, lo cuidaba, sino que iban y lo compraban. Antes de entrar al sacrificio. Entonces lo hacían como por cumplir un ritual, pero no con conciencia. Y los sacerdotes estaban permitiendo esto. Entonces el Señor viene y arrasa con todo eso, porque está diciendo esto se convirtió se desvirtuó por completo el sentido de lo que eran los sacrificios. El sacerdote de la casa necesita purificar su hogar, necesita estar pendiente de qué es lo que está pasando en su hogar. O sea, nosotros vemos hoy en día muchos papás que dicen: ay, no, es que el niño trajo a la niña y se encerraron allá en la casa y en la pieza y están viendo televisión tan lindos allá acostados en la cama, juiciositos, ¿sí? O no, es que el niño se encierra y ve cosas triple X y no, pero es que esas cosas de la juventud. Y estamos de pronto, porque el mundo nos ha ido como cambiando las cosas y se están permitiendo cosas. Tengamos atención a algo, y es que recuerden que la agenda, digamos, que está programada del mundo es destrozar la familia. Y lo primero que destrozan es al sacerdote, ¿sí? ¿Qué es lo que están buscando con el feminismo? Quitar el patriarcado y el patriarcado al suelo. Entonces, con el patriarcado, ¿qué hacemos? Derrumbamos la imagen paternal. Y entonces, como el padre ya no puede ser un patriarca, entonces ya no podemos mantener la santidad del hogar, y a los hijos hay que dejarlos hacer porque es que ellos necesitan su privacidad, entre comillas. Esto de que el hijo dice que tiene que tener la puerta cerrada y que nadie puede entrar, que pueden estar en internet, digo, los niños pequeños, que pueden estar en el celular y haciendo lo que quieran y los papás no pueden ver, que no pueden ver sus cuentas de Facebook, no pueden ver, y el papá entonces no se puede dar cuenta qué está pasando. Entonces nos damos cuenta de niñas que de pronto terminan envueltas en páginas triple X porque estaban haciendo cosas a escondidas del papá, porque alguien de pronto estaba abusando de ellas, y empezamos a ver que al interior del hogar empiezan a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el sacerdote no limpió su hogar, porque no ejerció su patriarcado, aunque su función como patriarca, porque es que velando por la santidad de su hogar. Entonces, el sacerdote, sea mamá o sea papá, sea el que sea, necesita estar pendiente de qué está entrando en su hogar, tanto espiritual, o sea, tanto nosotros, ¿cierto? Nosotros somos templo del Señor. Entonces, ¿qué están haciendo sus hijos con su ser? Pero ¿qué está pasando en la casa también? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está escuchando? A veces los muchachos cogen a cierta edad a escuchar la música metálica, música hardcore, y esto es rock pesado, y entonces eso tiene una trascendencia fuerte. Entonces, ¿qué están escuchando? ¿Vale? Entonces Luz Dina nos puede leer, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 9, del 26 al 27. La palabra dice: porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían
a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Ellos estaban en las puertas, vigilando, mirando que nadie se entrara, que no debiera entrar allí, mirando que los utensilios que ellos tenían que cuidar estuvieran puestos en el lugar que deberían de estar, que nadie los fuera a tocar, que no estuvieran aptos para tocarlos. Y me acuerda también de un pasaje que dice, a ver si mi amor me ayuda a buscarlo o me acuerda, que dice que nadie puede entrar a una casa si no ata al hombre fuerte. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo se va a meter alguien a tu hogar a destruirlo si el hombre fuerte, que es el sacerdote, está allí presente? ¿Sí? El otro día escuchábamos Ujú. de una entrevista que le hacían a quién era, un pedófilo. Ah, un pedófilo. A un pedófilo, y él decía que lo que él hacía era que como que iba a los parques y miraba los niños, y cuando el niño tenía al padre que de pronto estaba cerca, que lo llevaba, que lo traía, a ese niño no se le acercaba. Ujú. Ujú. Marcos 3:27. Ujú. ¿Sí? ¿Me lo puedes ayudar a leer? Sí, listo. Ujú. Dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Esta es la versión, voy a poner la Valera. Ok. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces, tenemos que tener cuidado los sacerdotes, porque ¿a quién quieren atacar hoy en día? A los sacerdotes del hogar. Para atarlos, para que no cumplan su función, para que no sea el hombre fuerte, para que no esté allí custodiando las puertas de su hogar. Mi amor, ¿quería decir algo? No, que precisamente eso, de que eso es lo que el enemigo está tratando de realizar en este tiempo. Sabe la importancia, el enemigo conoce el orden del Señor establecido para la familia. La familia no es una institución humana, es una institución establecida por el Eterno, y Él le ha dado el orden que debe de llevar, y por esa razón es tan fuerte el ataque en este tiempo, porque quieren saquear las familias, desintegrar las familias, y vemos todos los desastres que han producido hasta el momento. Nosotros como pueblo del Señor debemos de seguir en guardia con respecto a eso, y como dice ahí el texto, velar en las puertas, velar qué es lo que está sucediendo, pero siempre con la premisa del amor, con la premisa de la comprensión, con la premisa de la paciencia, instruyendo a la familia. Amén. Con eso terminamos el tema de hoy. Voy a parar aquí la grabación.